La verdad es que estos 5 capítulos de Isaías son bastante densos. Entonces, lo único que pretendo es tocar algunos tips dentro de estos 5 capítulos que nos puedan ayudar a, a poder ver algunas cosas como el Señor las ve, a saber algunas cosas que el Señor se ha comprometido a hacer y al mismo tiempo aplicaciones prácticas para nuestra vida. Debo recordar que algunas de estas cosas son situaciones concretas que el Señor profetizó a través de Isaías y que ocurrieron, pero al mismo tiempo son simbólicas para un cumplimiento posterior a nivel más general. En el capítulo 31 dice en el versículo 1 que hay de los que descienden a Egipto por ayuda. Ya sabéis que Egipto muchas veces en la Escritura también es símbolo del mundo, del sistema en el que vivimos. Y confían en caballos y su esperanza la ponen en carros, por la cantidad. En jinetes, porque son valientes, valerosos. Y aquí viene el detalle, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. El detalle importante, hermanos, es que la Escritura dice, hay para los que confían en las cosas de la carne, en las cosas terrenales, en las cosas materiales. Este mundo tiene unas matemáticas que se suelen cumplir, pero que Dios, si interviene, la ecuación termina de una forma diferente. Ahora, por ejemplo, en el conflicto que se está viviendo, las personas hacen sus consideraciones en función de quién tiene más armamento, en función de quién recibe más ayuda, en función de quién tiene un ejército mayor, pero los hilos de la historia no van de cualquier manera, sino que el Señor gobierna. ¿Qué dice el versículo 3? Los egipcios hombres son, y no Dios. Confiar en el hombre trae maldición. O es poner nuestra confianza y nuestro apoyo en lo que puede fallar. Sus caballos son carne y no espíritu. Y hay ejemplos en la Escritura que si tuviéramos tiempo veríamos. Veríamos el caso de un profeta junto con su siervo que estando rodeados de uno de los ejércitos más poderosos del momento, si no el que más, tuvo que decir, ábrele los ojos, Señor, y ver que había un ejército de los que no se ven con los ojos, que era mucho mayor. Confianza en el Señor y no en las cosas que ve el ojo. Por fe andamos y no por vista. Porque ¿qué es lo que dice el Señor al final del versículo 3? Que al final caerá el ayudador y el ayudado. Todos ellos desfallecerán a una. Tanto el que confía en la carne, en lo terrenal, en las personas, como las personas que creen que tienen el poder. Mejor confiar en el Señor que confiar en el hombre. En el capítulo 32 tenemos una profecía que tiene que ver con el Señor Jesucristo. Dice que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Y ahora viene un versículo en el que me quiero entretener un poquito. Fijaos qué descripción tan preciosa del Señor Jesús. Dice que será escondedero contra el viento y refugio contra el turbión. Es decir, alguien está refiriéndose a Jesús que es un refugio y una forma de esconderse ante las grandes tempestades. Obviamente es un sentido simbólico. Como arroyos de aguas en tierra de sequedad y como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Fijaos qué 3 aspectos del Señor Jesucristo. Refugio ante la adversidad, arroyos de agua ante la sequedad, es decir, para no secarse, y sombra de gran peñasco en tierra de calor. Quien haya estado en campo abierto alguna vez a pleno sol sabe el fresco tan bueno que da una roca grande, un peñasco grande, allí en medio. Cada una de estas cosas pudiéramos analizarla detenidamente. ¿Qué significa
tierra calurosa y qué significa la roca o la peña dando sombra. ¿Qué significa el sol? ¿Qué significan las aguas? ¿Qué significa una tierra seca? ¿Y qué significa el viento o el turbión? No tenemos tiempo para verlo, pero simplemente para dar un detalle. Los vientos, fijaos que el Señor tuvo que calmarlos desde la barca. Calla, enmudece y los vientos literalmente pasaron. Y las aguas en tierra de sequedad tienen que ver con la palabra de Dios, pero también con el Espíritu. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero también el lavamiento del agua por la palabra, ¿verdad? Y, bueno, al final lo estoy diciendo, aunque muy por encima, ¿verdad? El Señor es la roca que seguía a su pueblo en el desierto. Es la roca que lo seguía. Eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, si mal no recuerdo, el capítulo 5. Dice que la roca que lo seguía era Cristo, así que a Cristo lo vemos por toda la Escritura. Así que aquí da algunos detalles sobre la persona del Señor Jesucristo, sobre su ministerio y su papel. Ahora, un poco más adelante nos habla de que nunca más, aquí se está hablando del futuro, no se le va a llamar a la persona ruin generosa y a la persona tramposa al sinvergüenza, hablando claro. Eso va a decir que listo, que maravilloso, que extraordinario. El Señor dice que hay de lo que a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno, pero también vemos que llamar buenos a los malos, malos en un sentido escritural, eso no va a ocurrir siempre. Y una de las cosas que dice de este tipo de personas impías es que dejan vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. El Señor habla mal de eso, en un sentido literal, pero también en un sentido simbólico. En un sentido literal, una persona con hambre, una persona con sed, necesita subsistir. Pero también, ¿qué significa? ¿Cuál es el alma hambrienta? ¿Quién es el sediento? Como dice Amós 8:11, vendrán días en que habrá hambre y no de pan, y sed y no de agua, sino de la palabra de Dios. Y yo creo que el Señor está en contra también, y habrá un día en que no habrá quienes, sirviendo al enemigo, son capaces de quitar la palabra en el corazón de una persona para que no anide. Hay personas especializadas en que cuando alguien está empezando a dar pasos para fe, en venir a su corazón y truncar eso, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Dice que las armas del tramposo son malas. ¿Cómo es el tramposo? Dice que trama intrigas inicuas. Es decir, estrategias que no son conforme a los mandamientos del Señor, a la honestidad del Señor. ¿Para qué? Para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Es decir, pervertir el derecho al que no tiene, pero además enredar y mentir a las personas simples con palabras que no son reales. Estas son las estrategias que se sigue utilizando hoy día a pequeño nivel cuando las personas quieren intrigar, pero también son las cosas que hacen a más alto nivel para llevar a las masas exactamente a donde quieran. Intrigas inicuas y palabras mentirosas con intención de engañar a los simples. Pero, ¿cuál es el refugio? Si tú te sientes una persona simple como yo, si eres una persona normalita como yo, más adelante nos va a decir estos pasajes de cuál es la forma de protegernos. Versículo 8, pero el generoso pensará en generosidades y por generosidades será exaltado. Ahora, cuando pasamos ya al capítulo 32, aquí va a haber algunas profecías que tienen que ver con el pueblo de Dios, pero que es interesante porque nos ayudan a ver el proceso del plan de Dios para con su pueblo. Fijaos, dice el versículo 13, que sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos. Aquí hay cosas que sucedieron realmente, históricamente, en la tierra de Israel.
Y dice que aún en las casas en que hay alegría, la ciudad de alegría, los palacios iban a quedar desiertos. Y que las multitudes de esa ciudad cesarían. Eso ocurrió en Jerusalén también. Pero independientemente de lo que ocurrió en el pasado, aquí hay algo interesante que podemos ver el sentido simbólico para lo que va a venir después. ¿Qué es lo que se produjo en la tierra como consecuencia del pecado? Espinos y cardos. Lo tenéis en Génesis. Y dice que sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos. Estas cosas que ocurrieron en Jerusalén y en la tierra de Israel fueron consecuencia del pecado. Y este desierto, esta multitud que cesaría, aquí hay una serie de simbologías que no da tiempo a tocar, pero ¿hasta cuándo los espinos y cardos? ¿Hasta cuándo el desierto? ¿Hasta cuándo la sequedad? Versículo 15. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Voy a explicar esto un poco. ¿Cuál es la consecuencia del derramamiento del Espíritu Santo en la vida de una persona o en la vida de la Iglesia y del pueblo de Dios? Que el desierto se convierte en fértil y que la fertilidad es frondosa como un bosque. Dicho de otra manera, hermanos, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida tiene que ser fruto. Si alguien dice que tiene el Espíritu y no se ve ningún fruto, extraño es eso. O si alguien te habla como si tuviera un teléfono rojo con el cielo, o ya sabe cómo, yo ya sé cómo funciona Dios, cómo se maneja Dios, ya llevo muchos años en esto, pero sus frutos no son conforme a la palabra, y en tronco con el Evangelio de Juan capítulo 15, el labrador, el viñador, es el Padre, el que viene a tomar fruto. Si no damos fruto de los que acepta el Padre, podemos estar seguros que o estamos taponando el Espíritu Santo o no se ha recibido. Porque la obra del Espíritu Santo es producir frutos que agraden a Dios. ¿Y hasta cuándo iba a durar las consecuencias del pecado? Hasta que viniera el Espíritu de lo alto y produjera los frutos que dan vida. Lo hemos cantado al principio. Vida. El Señor es vida y produce vida. Su palabra es vida. Ahora, fijaos el proceso. Qué cosa más preciosa, hermano. ¿Qué pasa cuando viene el Espíritu Santo y empieza a producir frutos en el pueblo de Dios, en los redimidos, en los hijos de Dios? Versículo 17. Que el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. La obra del Señor, a través de su Espíritu Santo, produciendo frutos, va a traer el momento en el que la justicia tendrá su efecto. Me gustan estas dos palabras, efecto y labor. Un efecto de algo es causalidad. El resultado de una causalidad. Y una labor es un trabajo. Entonces, la paz es consecuencia de la justicia. Y yo quiero insistir en esto, hermanos. Muchas veces se nos vende como espíritu del Evangelio de Jesucristo la paz sin justicia. Eso es antibíblico. Entonces yo te ofendo a ti y me salgo de rositas porque como tú eres creyente, me tienes que perdonar y miramos para otro lado. Eso es buscar la paz sin justicia. Y cuando se pretende la paz sin justicia, esos son problemas. Eso es meter las cosas debajo de la alfombra hasta que exploten. El perdón bíblico y la edificación bíblica es restitutivo. Y cuando las cosas se hacen conforme a la Escritura, entonces hay una paz verdadera y perdurable. Una paz que sirve como base para que la justicia trabaje y tenga su labor. ¿Y cuál es el labor de la justicia? Reposo y seguridad. No solamente la paz de ausencia de guerra, sino
ese reposo, ese equilibrio para con Dios, para con los hombres y para con uno mismo. Eso va a venir sobre la tierra. Esto no solamente en nuestra vida personal, sino que esto es lo que está haciendo el Señor. Envió el Espíritu Santo para que produjéramos frutos que glorifiquen al Padre, que extendamos el Evangelio. Y habrá un momento en que el Señor va a hacer su justicia aquí en la tierra, y ahora lo va a decir, y ya a nivel global, a nivel de las naciones, a nivel de este mundo. Y cuando el Señor haga justicia, entonces vendrá la paz perdurable como está profetizada. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque tenemos que ver estos pasajes en estas dimensiones a nivel particular, pero también a nivel del plan de Dios. Y saber qué cosas agradan a Dios o no. O por qué causas va a juzgar a las naciones. ¿Y qué pasa cuando hay reposo y seguridad para siempre? Dice, mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Precioso. En aguas de reposo me pastoreará, dice el Salmo, ¿verdad? Voy a ir terminando porque quiero tocar 2 o 3 tips más. En el capítulo 33 nos damos cuenta, como si todo esto fuera un proceso, que va a haber un momento en el que dice, versículo 3, que los pueblos huyeron a la voz del estruendo y que las naciones fueron esparcidas a levantarte tú. O sea, va a haber un momento en que Dios se va a levantar para poner orden aquí en el mundo. Y versículo 5 dice que será exaltado el Señor. Y cuando eso ocurra, versículo 6, y reinarán en tus tiempos. ¿Cuándo? En tus tiempos. Y hay una cosa, hermanos, al final me enredo metiéndome en profundidades y en cosas que igual no era la idea. Pero fijaos que el Señor, el reino lo va a traer en un tiempo, pero no solamente el reinado es en un tiempo cuando llegue, sino en un tiempo en el que se va a estar. No sé si me estoy explicando. No es lo mismo la hora a la que llega el autobús, sino estar en la hora a la que va a llegar el autobús. No sé si me estoy explicando. El tiempo no es solamente algo que llega, es algo lo que se vive. Y el reino es un tiempo que no solamente va a llegar, sino un tiempo en el que vamos a vivir de una forma especial. Y en ese tiempo especial va a reinar la sabiduría y la ciencia. Y esto sería para hablar un rato largo y tendido. Porque algunos piensan que hoy día tenemos tanta ciencia que se está gobernando conforme a la ciencia. Y yo diría más bien que se están aprovechando de la ciencia para reinar, pero no es la ciencia y la sabiduría lo que está gobernando en este mundo. Más bien lo contrario. Dice, y abundancia de salvación, y el temor de Jehová será su tesoro. Esto ocurrirá en la tierra, cuando la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios. Y ahora dice el versículo 15, que el que camina en justicia y habla lo recto, aquí vemos qué pide el Señor. El que aborrece la ganancia de violencia, es decir, la violencia para obtener bienes, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. A mí me gusta esta lista, hermano, porque a lo mejor tú aborreces ganancias de violencia. ¿Me explico? Posiblemente en tu vida no vas a coger dinero que proviene de la violencia, ¿verdad? De un botín de guerra. Igual eso no forma parte de tu vida. Pero hay otras cosas que a lo mejor sí. Tapar los oídos para no oír propuestas sanguinarias. Y una propuesta sanguinaria no simplemente es quitar la vida de alguien. Una propuesta sanguinaria es ponernos de acuerdo para destrozar a alguien en el plan que hablamos de Santiago 4 el domingo pasado. Destrozar el honor o la imagen de una persona. Y el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Bueno, tú simplemente plantéate cuántas cosas malas no hemos visto a lo largo de nuestra vida a través de una caja como esa. Como esto se está grabando, estoy señalando una televisión. Por ejemplo,
Al Señor le importan las cosas que vemos con nuestros ojos, porque eso informa nuestra alma. ¿Y qué pasa al que camina en esta justicia, en esta santidad? Habitará en las alturas, se le dará su pan, sus aguas serán seguras. ¿Os dais cuenta que está hablando en términos simbólicos, como dijimos antes? Y dice el versículo 17, tus ojos verán al Rey en su hermosura. ¿Y quién verá al Rey en su hermosura? Pues el que camina en justicia conforme ha dicho. Y no dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. ¿No dice la palabra eso? Y ahora algo, hermanos, se me ha echado el tiempo encima, la verdad. En el versículo 22 dice, Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Hermano, me encanta este versículo porque mucha gente hoy día dice que Jesucristo es su rey. Y luego escuchas, sí, porque yo creo que el Señor esto, lo otro, yo es que no creo, y en vez de utilizar la Escritura, su palabra favorita es que yo creo. A mí me parece. ¿Cómo el Señor va a ser así? Y empezamos a especular cómo creemos o nos interesa que Dios es. Y yo creo que para tener una perspectiva correcta del Jesucristo como Rey, y de que el Señor es Rey, estoy diciendo Jesucristo en vez de Jehová, pero a conciencia. Porque dice, Él mismo nos salvará. Y es que el Señor Jesús fue el Padre hecho carne y Él mismo tomó carne para venir a rescatar a la esposa, a su pueblo. ¿Cómo sé yo que Jesucristo es mi Rey? Cuando dejo que su palabra y Él directamente me juzgue y yo lo tenga por legislador. Y quiero subrayar esta palabra, hermanos, que estoy seguro que no resulta ni bonita ni agradable, pero es la realidad. ¿El Señor es tu legislador? Es obvio lo que eso significa, ¿no? Oh, eso es ser legalista. No, hermanos, no. Yo no dejo de ver últimamente leyes que ya estaban de hace mucho tiempo, pero ahora parece que se quiere tener a la población asustada. La DGT advierte, cosa que usted no sabe, le pueden poner una multa de no sé cuántos 1.000 euros. Y son normativas que ya llevan mucho tiempo. A Italia lo llaman el país del millón de leyes, pero en España tenemos como mínimo 400.000. Pero yo no escucho a nadie decir que España es un país legalista. Pero 8 o 10 cosas que vienen en la Escritura, como tú la quieras guardar, te llaman legalista. Es de locos, hermano. Es de locos. Si quieres, llámame legalista. Pero lo que yo pretendo en mi vida es que el Señor Jesucristo sea mi legislador. Quiero sujetarme a su reinado conforme a sus leyes. La gracia no ha sido dada para que estemos libres de que Jesucristo sea nuestro legislador. Eso es pervertir el Evangelio y la palabra de Dios. Cualquier evangelio que se presente dejando a Jesús como legislador al margen, a Dios como legislador, te lo están recortando completamente. Y este versículo hay que cogerlo entero. Hermanos, yo llevo 24 minutos, me voy a dejar algunas cosas, porque ahora el versículo 34 habla de cómo el Señor va a juzgar a las naciones de una forma, no precisamente repartiendo margaritas, pero lo ha dicho y lo va a hacer. Y lo va a hacer. Y en el capítulo 34, versículos 4 y 5, hay cosas que el Señor Jesús va a volver a repetir. Cuando el Señor venga a juzgar, esto es el día de Jehová, el día de la ira de Dios, entonces los astros, los cielos también se van a disolver. Esto guarda relación también con lo que dice el apóstol Pedro. La Escritura tiene unidad por todos lados y se cita constantemente. Y quiero terminar con una cosa. Isaías 35:3. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decía los de corazón apocado, esforzaos,
no temáis, porque el Señor viene con retribución y con pago. En este mundo tendremos aflicción, pero confiemos, el Señor ha vencido al mundo, y no solamente eso, sino que va a volver con retribución y con pago a este mundo que nos aborrece. A este mundo que nos aborrece. Y quiero contar una pequeña anécdota y con esto sí termino. Aunque deje cosas en el tintero. El aborrecimiento del mundo, hermanos, podrá ser mayor o peor según el lugar del mundo en el que estemos. Pero siempre hay violencia de una u otra manera. Mi mujer nos compartía hace poco una anécdota que ella ha vivido. Era una iniciativa para llevar libros a mujeres que están presas. Y entonces pues se hizo una recolección, digamos, una recopilación, un acopio de libros para regalar y llevar a mujeres que les falta la libertad. Entonces, entre los libros que se recogieron, se llevó alguna biografía de mujeres cristianas, biografías. Se llevaron todos los libros de cualquier temática y solamente se dejaron algunos sin llevar. ¿Adivina cuáles? El mundo aborrece el Evangelio, el mundo aborrece a nuestro legislador. Y a veces habrá más o menos hostilidad. Pero el mundo es enemigo de Dios. Lo vimos en Santiago también. Así que confiemos porque el Señor ha vencido al mundo. Y si la presión sobre los hijos de Dios aumentare, sabemos, porque lo ha prometido, y fiel es el que prometió, que un día Él va a venir con retribución y con pago a las naciones de este mundo. Y no es el tema, pero una de las cosas por las cuales el Señor, ya no individualmente a cada uno, sino por las cuales el Señor va a juzgar a las naciones de esta tierra, el juicio de las naciones que tenéis en Mateo 25, es según las naciones hayan tratado a los hijos de Dios. Él es nuestro Rey, Él es nuestro amante, nuestro desposado, pero también Él es nuestro juez y nuestro vengador, el Dios celoso de su pueblo. Amén.